Hola, deditos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Quería compartir algo que esta mañana estaba meditando en mi devocional y creo que es para reforzar esta decisión que has tomado de bautizarte. Y bueno, es algo que también tiene que ver con mi vida, con algo que ha pasado en mi vida y me ha marcado mucho, ¿ya? Entonces, em, vamos a ver si me acompañas en Lucas 6:46. Dice así. Bueno, estoy en la reunión, en la versión Reina Valera 95. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, en primer lugar, quería comentarte algo que quizás ya te he contado antes, cómo ha marcado este pasaje mi vida, ¿no? Cuando yo vivía en México, vivía en un lugar marginal de gente pobre y vivía en el piso de abajo de un edificio de 3 pisos. Cuando vino un amigo arquitecto, vio la estructura del cuarto y dijo que no te hagas un temblor aquí porque se te cae la casa encima. Esta casa no ha sido diseñada para temblores, me dijo, porque veía que había un pilar y el grueso del pilar era como para un piso nomás, ¿no? Pero luego había otrito pilar cerca y entonces parecía que el hombre había construido en etapas y así fue. Cuando le preguntamos al dueño, eh, él nos explicó precisamente eso, ¿no? Bueno, la cosa es que no me acuerdo qué mes fue, pero fue el tremendo terremoto de México de 1985. Yo estaba despertando, eran las 7:20 de la mañana y tenía un amigo ahí en el departamento que estaba alojando, que había venido desde este, Guadalajara. Y la cosa es que nos despertamos con el remesón, fue una cosa horrible. Salgo corriendo de la casa y me doy cuenta que el edificio estaba partido así, no se había caído hacia abajo. Cuando fuimos en la mañana a recorrer un poco la ciudad, veíamos que edificios de edificios, condominios enteros habían caído como naipes, ¿no? Así están los edificios, ¡brum! Estaban así echados. O sea, fue un terremoto espantoso. Y bueno, cuando le pregunté al dueño, él me dijo, mira, este edificio, efectivamente, yo lo he construido en partes. Primero, tenía el dinero para un piso, construí un piso, luego tenía el dinero para el segundo piso, puse el segundo piso. Entonces era como el arquitecto había dicho, pero ¿por qué no cayó? Porque me dijo, yo busqué la roca volcánica, porque en el lugar donde vivía era una zona de un volcán extinguido hace años. Entonces me dijo, yo he buscado la roca volcánica, la construyó su edificio sobre la roca. Esto a mí me ha marcado mucho. Yo soy un testimonio vivo de que cuando uno construye sobre la roca, no lo destruye a uno los problemas, los terremotos, los conflictos, ¿no? Y esto quiero pasarte a ti. Estás empezando la edad en la que vas a enfrentar decisiones serias y las decisiones que tomes eh, pueden venir sobre tu cabeza, ¿ya? O puedes tú seguir adelante. Y esto se relaciona directamente con una vida indestructible.
Cuando tienes una persona, perdón, voy a hacer una pausa. Estoy grabando un ratito ya. Ya, estaba hirviendo la caldera. Cuando tienes una persona que toma una decisión y se le viene abajo, toma una decisión, se le viene abajo y está dando círculos en la vida, es muy parecido al pueblo judío en el desierto, ¿no? No llega a ningún lado, no avanza a ningún lado. Tú ves después de algunos años y ves que su vida es lo mismo, no ha cambiado. Y está girando, girando en torno a ciertas ideas, a ciertos pensamientos, a ciertas quejas. Pero cuando tú te encuentras con una persona que enfrenta un problema y luego lo vence, enfrenta un problema y luego lo vence y ves cambios, ¿no? Ves cambios en su vida, no solo en lo que hace, sino en lo que es. Entonces te ves una persona que realmente tiene una vida indestructible, ¿no? Eh, todos estas inundaciones y el río con ímpetu están asegurados para todos, según este versículo, para cristianos, para no cristianos. La diferencia está en que si estás preparado para esos ímpetus, para esos golpes de la vida o no. Esa es la única diferencia. Y Cristo ha venido a darnos la clave para que esos golpes de la vida no nos destruyan, ¿ya? Y la clave está aquí. En primer lugar, Señor, Señor. Es decir, tenemos que reconocer en Él un señorío. Tenemos que aprender a ver no al Jesús de las sandalias polvorientas, sino al Jesús del trono, al que gobierna, al que rige este mundo con plena autoridad. Este es el primer paso y eso se construye a partir de una cosmovisión bíblica. El poder reconocer a Jesucristo como Señor es un reconocimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en torno a Él, un conocimiento de la historia de la salvación desde el huerto del Génesis, que apuntan, todo eso apunta a la persona de Jesucristo, pero no solo como un maestro, no solo como una persona extraordinaria, sino como quien gobierna, como el que ha sido enviado por Dios Padre a gobernar a los seres humanos, al Hijo del Hombre, ¿no? Y este es un conocimiento teológico. Pero luego viene el siguiente paso. Después de reconocer a Jesucristo como Señor, has de obedecerle. Es decir, vas a tomar su palabra en serio. Y entonces viene la consecuencia y es una vida indestructible. Entonces puedes trazar un triángulo. Jesucristo el Señor, tú obedeciendo y el resultado, una vida indestructible. Y ese es lo más cercano al concepto vida eterna, porque cuando dice que en Cristo Dios nos ha dado vida eterna, lo que nos ha dado es esto, la clave para poder sobrevivir a todos los embates que trae la vida y el peor de los cuales, el más grave, el más fuerte es la muerte. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo como Señor, obedeces sus palabras, viene la muerte como el último río, el último embate y no te va a destruir. Tu vida va a perseverar. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo ha sido el compromiso, ¿no? A morir en la confianza de que Cristo está a tu lado para levantarte. Y ese es
privilegiado rol que la pastora me invitó a, a cumplir en tu bautismo. La persona que estaba al lado para ayudarte a salir. Esa es una imagen, una figura, pero en la vida real, quien está al lado para levantarte es Jesucristo. Y lo que tú haces es confiar en Él. El siguiente texto que viene después de Lucas ejemplifica eso. Lo vamos a leer porque es importante ilustrar esta verdad con un hecho que ocurrió casi inmediatamente, ¿no? Después de que terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí podemos ver un embate del río, ¿no? Golpeando a este siervo del centurión. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Ya? ¿Cómo le llaman? Señor, no te molestes. ¿Recuerdas el pasaje? No todo el que me llama Señor, Señor, ¿no? Entonces, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión reconocía el señorío de Jesucristo. ¿Cómo lo había hecho? Aquí hay una clave, ¿no? Dice, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión, aunque era romano, sabía el valor de la palabra de Dios. Las sinagogas eran las escuelas de antes, donde se enseñaba la palabra de Dios. Y este centurión seguro conocía la escritura y edificó. Lo interesante históricamente es que esta sinagoga todavía se puede ver en Capernaum. Cuando he ido yo a Israel, hay los restos todavía de la sinagoga, ¿no? Te das cuenta, ha pasado los tiempos, la sinagoga está ahí como una muestra de que lo que está construido sobre buen fundamento permanece, ¿no? Es como una ilustración más, digamos. Pero no, no ese es el punto al que me voy, sino al reconocimiento del centurión. Ahora, ¿qué hace el centurión? Dice, eh, di la palabra y mi siervo será sanado. Aquí está la obediencia. ¿La obediencia a qué? No es a que esté correteando él haciendo a ver qué medicinas voy a comprar para mi siervo, qué Jesús me manda a hacer. No, es la obediencia, pedir, acudir a Jesucristo, pidiendo por algo. Es decir, la obediencia en oración. Lo que está haciendo aquí el centurión es orar con Jesucristo vivo. O sea, está buscando un intercesor, que en este caso son los judíos o sus amigos, pero para pedir a Jesucristo algo. Y Jesús dice, al escuchar esto, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Estaba sorprendido. Hay solo dos veces que en todos los evangelios se menciona la sorpresa de Jesús. Esta es una, la sorpresa de la fe, y la otra es la sorpresa de la incredulidad, cuando su propio pueblo, la gente no creía en él. Son las dos sorpresas. Y la verdad es que el pasaje anterior del hombre que construye sobre la roca tiene que ver con esto. Este centurión reconocía el señorío de Cristo, pero no solo eso, sino que lo volvía obediencia, lo volvía práctica. ¿Y cómo? A través de la oración. Y dice, al llegar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahí está el embate, la enfermedad
que golpeaba la casa del siervo, que la iba a destruir, estaba a punto de morir. Y ahí está la fe del centurión que reconoce a Jesús y confía en esa palabra, ¿no? Di la palabra y mi siervo será sanado. Y su obediencia está en ir a Jesús para orar, para pedir. Entonces, que esto te deje a ti una lección de vida es mi último regalo, creo, por el bautismo, la decisión que has tomado, pero me parece que es eh, el regalo más valioso porque te puede acompañar toda la vida. Ojalá lo puedas ver completamente, entender lo que te estoy diciendo, repasar en la palabra de Dios y seguir esta fórmula. Reconozco a Jesucristo como Señor, pero es conociéndole a partir de la palabra, obedezco su palabra, sé que Él me manda a hacer ciertas cosas y lo principal es acudir a Él en oración, pedirle por todas las cosas. No te canses de orar por tu familia, por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por tu propia vida, por tu futuro, por tu viaje. Todo, llévalo en oración. Y tercero, verás el resultado, ¿ya? Una vida indestructible. Tu vida será una muestra clara de lo que Cristo puede hacer con alguien frágil como tú, ¿ya? Eh, entonces, bueno, Dios te bendiga y a ver si quieres comentar algo sobre esto.